El ejemplo incluye ahora un proceso, es decir, algo que se va a realizar o que va a realizar el procesador. Recordemos, por si no lo saben, en el procesador se hacen operaciones aritmético-lógicas, es decir, todas las operaciones que tú quieras hacer se hacen en el procesador, o también lógicas de comparación, si es verdadero o es falso, si es mayor o menor, también lo hace el procesador. Y para ello, tenemos un icono que es propio para el proceso. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. A ver, anotamos, por favor. Hacer un diagrama de flujo. Hacer un diagrama de flujo que me imprima el resultado de la suma de dos números. Ese es el problema. Hay que hacerlo en diagrama de flujo. ¿Ok? ¿Cómo empezamos? Obviamente con el icono inicio. Pero lo pueden ir haciendo ahí en su cuaderno también. De hecho, los que no puedan trabajarlo, lo pueden trabajar en su cuaderno, abriendo el icono de inicio. Y obviamente aquí, antes de eso, vamos a declarar las variables. Hay que entender el problema antes de hacer. Hay que ver si hay variables y constantes. Las variables, recordándolo una vez más, son aquellos recipientes vacíos en los cuales vamos a meter algo, información. En este caso, la información que vamos a ver es numérica, es decir, no vamos a meter ningún nombre, no vamos a meter letras, solo números. ¿Sí? Entonces, vamos a declarar, dice el programa, dice, hacer un diagrama de flujo me da el resultado de la suma de dos números. Hay que buscar constantes. Constante es un valor que no va a cambiar durante todo el proceso. La pregunta es, ¿hay constantes? No, no vamos a declarar constantes, porque no hay manera, todo es variable. ¿Qué es variable? Pues varía el número que vamos a poner, también varía, obviamente. Si varían esos números, pues el resultado varía, por supuesto. Por eso vamos a poner tres variables, ¿sí? Esas variables las podemos llamar, acuérdense, de algo que nos ayude a identificar el problema. En mi caso, voy a declarar las siguientes. Num1, ¿sí? Coma, num2, esa es otra variable, es como otro frasco vacío, y donde voy a meter el resultado lo voy a llamar resultado, coma, resultado. Son esos vasos que tienen esos nombres, num1, num2 y el resultado. ¿Y para qué, profe? Ahorita te digo para qué, ¿vale? Ok, ya tenemos inicio. Vamos ahora a lectura. Vamos a lectura porque el usuario tiene que meter los números. Vamos a lectura. Vamos a poner el icono de lectura y vamos a poner entre comillas el primer mensaje. ¿Sí? Vamos a poner entre comillas el primer mensaje. El primer mensaje debe decir algo para que el usuario se vaya guiando y sepa qué va a poner. En el ejemplo anterior pusimos entre comillas, dame tu nombre. No puede estar el día de hoy en un mensaje, dame tu nombre, porque no estamos pidiendo nombre. Podemos poner entre comillas el primer número. Cerramos comillas. Dame primer número. Cerramos comillas. Y delante de este, deja un espacio para que se pueda ver la variable. Vamos a poner la variable número. El que va a capturar el usuario se va a ir al recipiente num1, que es esta variable. Ahí lo vamos a meter. Luego abajo vamos a meter otro mensaje que diga dame
segundo número, entre comillas, da segundo número. Como la variable num1 ya fue ocupada por un número que metió el usuario, ahora vamos a utilizar la variable 2, que es num2. Vamos a meter ese otro número que ponga el usuario dentro del recipiente num2. La pregunta es, ¿hay algo más que hacer? La respuesta es no. Con eso es suficiente. Solamente vamos a pedirle al usuario que ponga 2 números. Y luego vamos a abrir un icono de proceso que es un rectángulo. ¿Sí? Al diagrama de flujo, sí, le vamos a indicar que va a ser un proceso. Ese proceso lo va a hacer el procesador. Ya no lo vas a hacer tú, pero sí hay que indicarle que va a ser el procesador. ¿Cómo se le indica? Ok, para efectos de programación, primero vamos a poner el recipiente en donde va a ir la operación. Es decir, vamos a poner la variable resultado, dos puntos igual, acostúmbrense a hacer esto, por favor, 2 puntos igual, 1 más num2. Es decir, que el resultado debemos declararlo primero hacia dónde, qué va a contener, y luego el proceso. No como a lo mejor estamos acostumbrados. 1 más num2 igual al resultado primero. Resultado, 2 puntos igual, 1 más num2. ¿Sí? Así acostumbrando a su mente. Es decir, este proceso no lo vas a hacer tú, pero sí lo vas a indicar a la computadora y la computadora lo va a hacer. Este es un diagrama todavía no está corriendo, pero cuando lo vas a un lenguaje de programación, no te vas a preocupar por eso. Lo va a hacer, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a hacer, porque el programa dice que es la suma de 2 números. Estoy sumando 2 números y ese resultado lo estoy metiendo en una variable que se llama resultado. Es como un tercer vaso vacío. En ese vaso vacío va a ir el resultado de la suma de esos 2 números. ¿Sí? Ya estoy utilizando mis 3 variables. Ahora vamos a ir a imprimirlo a pantalla. Vamos a imprimir pantalla y vamos a poner un mensaje. Podemos poner la suma de esos números es, la suma de esos números es, y cerramos comillas. La suma de esos números es, cerramos comillas. Y ahora vamos a vaciar, vamos a mandar a traer la variable que contiene el resultado. ¿Cuál es? Resultado. Vamos a poner adelantito, resultado. Eso va sin comillas, ¿eh? Lo que va con mensaje va en comillas y las variables y constantes van sin comillas. Entonces, dice, la suma de esos números es resultado. Ya cerramos con fin. Cerramos el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que va? Si corremos el diagrama, vamos a darnos cuenta cómo sigue. ¿Sí? Vamos a inicia el programa, vamos a segundo, lectura, dice, dame tu primer número. Ok, le voy a dar un 4. Yo tecleo un 4 y en la vasija num1 se va a meter un 4. Ahí va a estar el 4, ocupando esa vasija que estaba libre. O dice, dame tu segundo número, le voy a poner 5.
Y ese 5 no va a ser ocupado en el vaso num 1, sino en el vaso num 2. El vaso num 2 va a meterse un valor 5. Es todo lo que va a pedir. Y luego vamos a ir al proceso. El proceso dice que mi vaso que es resultado contendrá la suma de esos dos números. 4 más 5 me da 9. Entonces 9 será incluido de manera automática como resultado de ese proceso, ese 9 y en el vaso que se llama resultado. El resultado tiene un valor, todavía no lo muestra porque el rectángulo me dice que ya lo hizo, lo tiene en el procesador, pero todavía no sé cuál es. Para saber cuál es, me voy a impresión. Ese icono de impresión dice, la suma de esos dos números es, y me manda a traer, vaciar lo que tiene el resultado. Cuando yo vacíe lo que tiene el vaso resultado, va a aparecer un 9. Entonces va a decir, la suma de esos dos números 4 y 5 es 9. Y ahí termina el programa. Este es el ejemplo cuando ya empezamos a poner procesos, ¿sí?, en los diagramas de flujo.